Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Hoy vamos a hablar de un tema que compete prácticamente a todos, que es el tema de las pensiones. Posiblemente se nos irán a ir varios programas y lo vamos a hacer sobre pensiones porque me han pedido algunos de los que nos ven el programa, sí, el no, pero y las elecciones de Estados Unidos, pero es que nosotros necesitamos saber de temas de todos los días y con mucho gusto lo hacemos. Hemos invitado a dos expertos sobre la materia para aprender sobre el tema de las pensiones. A Clara Elena Reales, vicepresidenta jurídica de Asofondos, que lo dirige, por cierto, el doctor Santiago Montenegro. Muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarnos. Y al profesor Iván Jaramillo, que es profesor de Derecho Laboral en la Universidad del Rosario. Muchas gracias por la invitación, Noemi. Entonces, vamos a empezar con el tema, ¿quién tiene derecho a la pensión en Colombia? Empezamos por una mujer. Nosotros somos muy iguales, pero seguimos pensando que alguna ventajita tenemos que tener, ¿no? Bueno, en nuestra legislación tienen derecho a pensión, hay tres tipos de pensiones: de vejez, invalidez y sobrevivencia. Para la de vejez hay requisitos de edad y de semanas en el régimen público, es decir, para mujeres 57, 62 para hombre, con 1.300 semanas, y en el régimen privado no hay un requisito de edad, sino un cumplimiento de un capital mínimo para pensionarse. Básicamente lo privado es un sistema de ahorro, ¿no? Es un sistema de ahorro individual en donde la persona, es como ponerle gasolina al carro. Si le pones más gasolina, tu pensión es más alta; si le pones poquita gasolina, la pensión es más baja. Que resulta tan elemental: si ahorro mucho, pues me deben pagar mucho, porque también vamos a hablar cómo es el tema de las pensiones en los fondos privados, ¿no? ¿Usted podría, profesor, explicarnos en qué consiste la pensión de vejez, de invalidez y de sobrevivencia? Porque se dice muerte, pero el que se muere ya le acabó la pensión, ¿no? Es así, el sistema en materia de pensión de vejez supone, como lo decía la doctora, en el régimen de ahorro individual, el cumplimiento de un capital que financie esa pensión. El sistema es bien egoísta, porque supone que yo haya ahorrado en mi cuenta de ahorro el monto suficiente para pensionarme. Luego, no hay ningún tipo de solidaridad intergeneracional, que es la que supone el otro régimen, que es el de prima media, el de que administra Colpensiones, donde todos aportamos a una caja común para que las personas que estén en una edad determinada se puedan pensionar. Esa es la diferencia básica. En invalidez se supone que la persona ha perdido una pérdida de capacidad laboral que supera el 50%, motivo por el cual el Estado entra y reconoce una pensión de invalidez en cualquiera de los dos regímenes. Y en sobrevivientes, pues la persona muere y hay un grupo familiar que dependía de ese ingreso y por tanto se garantiza una pensión de sobrevivientes. Esa es como la estructura básica de los tres tipos de pensiones. Pero yo quiero interrumpir al profesor un momentito. El régimen privado también es un régimen solidario, tiene un fondo de garantía de pensión mínima al cual contribuyen todos los afiliados, y ese permite financiar pensiones de salario mínimo para las personas que no alcanzan a alcanzar un capital mínimo para su pensión. O sea, ese fondo de pensiones privado le traslada los recursos a personas que no tienen, por la equidad, que no tienen derecho a la pensión. Que cumplen 1.150 semanas y la condición de edad, pero no tienen capital. Pero es la solidaridad con los mismos del fondo, no con otros. No con otros. Yo tengo una pregunta y siempre la he tenido respecto a la solidaridad intergeneracional, y es que no es solidario un sistema que le deja una deuda infinita a sus hijos y nietos. Y yo creo que eso hay que cambiar esa idea de solidaridad que debe ser compartida. Una parte de los nietos y o sea, que las generaciones futuras ayuden a financiar las pensiones presentes, pero que cada persona también contribuya con su ahorro a que esa deuda futura sea menor. Y yo creo que hay que evaluar esa solidaridad hoy en día. La situación presupuestal de las pensiones en el presupuesto público cada día es más grande. Hoy en día, por ejemplo, en el presupuesto para el año entrante va a haber un porcentaje similar para educación que para pensiones. ¿A ustedes les parece esto natural? Porque pues una persona que ya ha trabajado mucho, y ya inclusive necesitamos que los empleos también le lleguen a los jóvenes, ¿les parece justo que la educación y la defensa, por decir, o la salud, tengan presupuestos similares a los de las pensiones? No lo encuentro justo. Creo que hay una responsabilidad histórica desde el año 67 de todos los gobiernos que no apropiaron los recursos necesarios para que el sistema sea sostenible. Lo que dice la doctora es cierto, pero es un tema absolutamente accesorio, el sistema de ahorro individual de los fondos privados, en el que de lo que aportan los afiliados a ese régimen se descuenta el 1.5% exactamente para el fondo que ella advierte, pero originalmente la ley 100 decía que esto se financiaba con cargo al presupuesto nacional.
10 años después se dijo no hay plata, luego ustedes les vamos a descontar de lo que aportan para financiar esto que teóricamente es solidario, pero es absolutamente marginal. Es decir, esto es para las personas que no alcanzan una pensión mínima. La mayoría de personas que están en ese régimen buscan una pensión superior, luego tienen que financiar con sus propios recursos esa pensión. Luego yo encuentro ahí bien pocos rasgos de solidaridad, con mucha franqueza y honestidad. Vamos a empezar por cada una de las pensiones que traen muchas complejidades. Empecemos por la de sobrevivencia. No hace muchos años, ¿cuánto hace que tiene derecho el cónyuge supérstite, que fue lo primero que se estableció, derecho a la pensión de sobrevivencia? Desde el año 67, porque antiguamente había un seguro colectivo de muerte. Desde el año 67. Entonces fallece un pensionado y su esposa o su esposo o su pareja permanente tenían derecho a la pensión hasta por un 70, de un 40%, ¿cómo 45. es? 45 hasta un 70%. 75%. Entonces, por favor, profesor, usted nos explica mejor. Cuando muere una persona que está cotizando al sistema, la persona que sobrevive tiene una pensión del 45 al 75% en función del número de semanas que ha cotizado la persona. Si muere el que ya está pensionado, sustituye la pensión en el 100% que ya había sido reconocida. Esa es la diferencia que existe en el reconocimiento de pensión de sobrevivientes. Pero si, por ejemplo, la viuda ya tiene una pensión, ¿tiene de todas maneras derecho a la pensión de su cónyuge? Es compatible la pensión de vejez de la viuda con la pensión de sobrevivientes. Lo que es incompatible es invalidez y vejez. Estamos solamente de la vida de vejez. Y vida, sí. Perdón, sobrevivientes y vejez, sí es compatible. Bueno, y ha evolucionado muchísimo la jurisprudencia. Por ejemplo, y yo creo que es muy justo y a buena hora, las parejas homosexuales, las parejas del mismo género, hoy en día tienen derecho, como cualquier pareja de hecho, matrimonio, a devengar la pensión como cónyuge o como pareja supérstite. ¿Cómo ha influido esto en el presupuesto? ¿Ha afectado muchísimo, como se tenía pues pensado que iba a ser muy calamitoso, o normalmente como parejas? No, creo que la verdad no ha sido un impacto mayor, porque la idea de la pensión de sobrevivientes es proteger al núcleo familiar que depende de la persona que fallece. Entonces ese núcleo se ha ido ampliando. Nuestra sociedad no tiene solo familias constituidas por matrimonio entre parejas de sexo distinto, sino parejas del mismo sexo. Y pues lo que ha hecho la jurisprudencia es incorporar esas nuevas formas de familia a esa protección. Bueno, de eso vamos a hablar, porque las últimas sentencias son muy curiosas, de verdad rompen totalmente el modelo que traíamos. El tema pareja, el tema familia, ¿cómo lo ven ustedes a la luz del derecho de hoy? ¿Quién constituye una familia? Se protege el concepto de familia real, los vínculos que tienen las personas para sostenerse mutuamente. No se protege el vínculo formal de un matrimonio católico a la antigua, se protege la realidad. El problema de esto es que tiene un componente probatorio muy complejo, y es ser capaz de demostrar que esas personas convivían y se sostenían mutuamente y tienen un proyecto de vida en común. Claro, es que de ese tema quiero que hablemos, porque en la última o las últimas sentencias se habla del tema convivencia, ya no es pareja permanente. Entonces viene la familia constituida por un abuelo con un nieto, las parejas constituidas por dos amigas, por dos amigos, por unos cónyuges casados, por parejas, y el tema probatorio es dificilísimo, porque lo que a uno le enseñaban en derecho en la época mía era: se necesita de todas maneras convivencia de lecho, techo y mesa, era lo que nos decían. Es así. Hoy en día no es así, porque lo que traen algunas sentencias es que, al margen de que tengan o no relaciones sexuales, al margen de que tengan o no techo compartido, podrían tener derecho a la pensión. Es lo que dicen las sentencias. ¿Cuál es la evolución de ese concepto de techo, mesa y techo, lecho y mesa, sí, con la convivencia que mira hoy la Corte? ¿Por qué no nos explican, por favor? Pues yo creo que lo que pasa es que
se está mirando de casos puntuales en donde posiblemente hay dudas sobre la convivencia o sobre la relación, el tipo de relación que tenían. Pero la mayor parte de los casos se evalúan es la existencia de un vínculo, de un vínculo familiar fuerte que los constituye como familia similar a la de una pareja con hijos, que tienen un proyecto de vida en común, y con base en eso es que se construye, digamos, todo el armazón probatorio en un proceso. Entonces puede que no convivan en el mismo techo, bajo el mismo techo, que eso es ahora muy común, y hasta hace unos años, si por razones excepcionales la pareja no convivía bajo el mismo techo, eso no significaba que no fuera una pareja a la luz del derecho de pensiones. Se necesitaba comunidad de techo. Se necesitaba una comunidad de techo, sí, pero cuando no pasaba se miraba como si era una razón excepcional que no les permitía estar juntos bajo ese mismo techo. Eso se ha ido revisando, no porque no sea necesaria esa convivencia o ese proyecto común, sino porque las formas de vida de las personas pueden alterarse temporalmente por razones distintas a una situación excepcional. Pueden haber decidido estar conviviendo en casas distintas, pero tener un proyecto de vida en común como familia, y eso es lo que va a ser mucho más difícil de evaluar ahora. Pero ¿cómo es como familia? Por ejemplo, el caso de un divorciado que tiene hijos que vivan con él, y de una señora que también tiene hijos y no quieren reunir las dos familias. Entonces deciden, para tranquilidad de todos, que cada uno vive en su casa, pero que son pareja. Ese cónyuge supérstite tendría derecho a la pensión. Si se prueba que hay un proyecto de vida en común, si se prueba que son una familia real, Pero sí. que es un proyecto de vida en común, cada uno con sus hijos, cada uno con su techo. Bueno, lo de la sexualidad está complicado de probar, pero se prueba que es familia y que tienen un proyecto común. Claro, normalmente es con una prueba indirecta, porque prueba directa es que a la persona le consta al medio de prueba que eso sucedió. Entonces aquí no tenemos documentos, tenemos normalmente testigos que dan cuenta y dan fe de que eso es así. Es que hay que revisar cada caso, como decía la doctora. El tema de los abuelos y los nietos ha sido mal entendido. Esas pensiones que se han reconocido no es porque haya un parentesco entre abuelo y nieto que se reconoce la pensión de sobrevivientes, es porque se denomina ese nieto hijo de crianza del abuelo. El padre murió y el niño queda a cargo del abuelo. El abuelo realmente se supone que es el padre de ese niño, la persona que está a cargo de él. Podría no ser nieto, podría ser un niño que estuviera bajo su cuidado. Siempre que se reconozca así. La idea es que el vínculo que forman por la relación diaria, por el tipo de apoyo mutuo, de convivencia, los convierte en una familia que se apoya, contribuye a su desarrollo personal, tienen un proyecto de vida en común. Entonces, eso solamente se puede evaluar caso a caso. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con estos temas tan cambiantes y tan importantes. Sí, el tema es bien complejo porque, como dice el profesor, no fue que el nieto tuviera derecho a la pensión por ser nieto, sino porque tenía una dependencia del abuelo. Entonces, doctora, ¿cómo es el tema de la pensión de ese niño que depende del abuelo, o de ese alumno que depende del profesor, o de ese sobrino o niño que depende de cualquier persona? O sea, ya para disfrutar de la pensión se necesita, ¿es una dependencia económica? Una dependencia de todo tipo, no solo económica. Digamos, pero el caso del niño, por ejemplo. En el caso, lo que se ha mirado incluso es el tema, no solamente la dependencia económica o la ayuda económica, sino si realmente aportaba al cuidado, si estaba en la supervisión del niño, si la relación que se reconocía entre el nieto y el abuelo era casi de padre e hijo. Entonces, eso se hace con análisis psicológicos a los niños normalmente, con pruebas de bienestar familiar que visitan la casa y determinan cómo se relacionaban esas personas, y si fungían como padre e hijo, se consideran familia. O sea, se le da la pensión, sí, ya que el cariño pues se perdió. Pero hay casos bien complejos. Por ejemplo, el caso de una señora que tiene su marido o una pareja permanente, tienen una relación normal, lecho, techo y mesa, un matrimonio corriente, con familia, pongamos la más corriente, bueno, no es la más corriente hoy en día, pero una familia corriente. Resulta que cuando se muere el señor, se entera la esposa de que el señor había tenido 2 compañeras de vida, como dicen, 2 amantes. Entonces, una ya hacía 3 años que no tenía nada que ver con él, y la otra hasta el último momento.
tuvo que ver con ella. De acuerdo con las sentencias, ¿cómo esa pensión del difunto, cómo se reparte? Esa señora casada confiaba para seguir viviendo con la pensión del marido. La sorpresa más grande es, ahora cómo voy a vivir si ni siquiera tengo derecho a la pensión de mi marido. Y las otras dos compañeras, pues lo propio. ¿Cómo hace la sabiduría de la Corte, de los fallos, de la jurisprudencia para decidir cómo reparten esa pensión? Sí, son casos dramáticos porque la esposa se presenta a reclamar la pensión y como se le presentan las otras dos señoras, todos los fondos de pensión están obligados a suspender el pago y esperar a que un juez decida a quien se le reconoce la pensión, con lo cual se va a demorar un tiempo. ¿No se pueden poner de acuerdo las tres señoras? No, porque son derechos irrenunciables. Hablar mal las No se puede. Es difícil que se pongan de acuerdo, pero en dado caso no es viable porque son derechos irrenunciables y porque son recursos públicos, a los cuales no se puede disponer. Porque también puede ser privado, si es de un fondo privado. Pero son recursos parafiscales. Son recursos parafiscales que tienen una finalidad específica y no se pueden disponer de ellos. O sea, no cabe la conciliación, tiene que ser a través del juez. El juez es el que decide quién tiene derecho y en qué proporción. Y entonces la señora dice, yo trabajé toda la vida sin sueldo, me dediqué a este marido, lo cuidé, estuve con él en los últimos años y contaba con que ese 1,5 millones iba a ser para yo sobrevivir. Ahora yo vieja, ¿cómo hago para vivir si este vagabundo tenía otras dos mujeres? Pero en ese caso hay que aclarar, la señora, la segunda que se presentó, convivió con él durante los 5 años anteriores a la muerte. Es muy importante, un minutico, profe, muy importante. Las de 5 años para atrás no tienen ningún derecho. No, si ella fue la mujer hace más de 5 años o no convivió en los 5 años anteriores a la muerte, ya es una persona que no tiene derecho porque no dependía del ingreso del señor, eso es lo que supone la ley. Si hubiera cuidado 20 años del señor, si en los últimos 5 años el señor no la volteó a ver, no tiene ningún derecho. Lamentablemente no. Lamentablemente no, tiene que haber convivido, porque es que lo que quiere la ley es que esa persona que dependía de ese ingreso del causante, la persona que murió, se mantenga en el tiempo y reciba ese ingreso para que pueda vivir. ¿Y si tuvo hijos con ese señor? Es que el hijo es aparte. Los hijos son distintos. Primero va el cónyuge y con el cónyuge concurren los hijos. Entonces los hijos van aparte y vendrán a reclamarla hasta los 18 tienen derecho, hasta los 25 si estudian. No, pero resulta que la que estuvo cuidándolo, no en los últimos 5 años, sino antes, tiene un niño que ya tiene 6 años y que dependía de... El niño tiene derecho. El niño tiene derecho. Ella lo va a recibir por ser ella va a ser la representante legal. Sí, la representante. Pero no o sea por que ella, ya sino toca por el repartir más la pensión todavía. Sí, como este señor convivía con las dos simultáneamente, originalmente la ley decía que era la cónyuge, pero la Corte Constitucional dijo que no, que se divide en función del tiempo de convivencia. Sí, porque entonces la que vivió... Lunes, martes y miércoles a un lado, jueves, viernes y sábado al otro, toca 50-50. No, pero es que acuérdense que eran 3. Más esta que será no tener los 5 años de convivencia. Acuérdate que tú dijiste que iba antes de los 2 años, ya no había vuelto a mirar. No, porque esa era la cuarta. Esa era la cuarta. Teníamos la esposa. Sí. Y entonces la esposa, digamos que vivió con él 20 años. Sí. Una de sus compañeras que tuvo un hijo que tiene 6 años, sí, que ya en los últimos 5 años no vivió con él, pero tenían un hijo. La otra que tuvo paralela hasta la muerte, en los últimos 5 años, y otra que tuvo de los 2 años, entre el 5.º año antes de morirse y 3 años. O sea, ¿se reparten proporcionalmente la pensión? Depende, además porque hay que mirar qué edad tenían las esposas, porque si la señora tenía menos de 30 años, sí, se la dan solo por 20 años. Si la señora tenía más de 30 años, se le da solo por 20 años, o sea, cuando ya esté bien vieja no tiene derecho. Hasta que tenga 50 años y tenía 30 en el límite. Se le debían dar al revés, a mí me parece que se le debían dar a partir de los 50, que está ya más, porque ya a los 30 uno puede... Pero como tenía un hijo, va a vitalicia. Como tenía un hijo en el ejemplo, va a vitalicia, no obstante tener menos de 30 años en tu ejemplo. Pero, ¿cómo va vitalicia para el hijo? No, para ella. Porque es que como ella tenía un hijo, exactamente. Si hay una familia que proteger, según la ley, entonces va a dividir esa pensión entre las familias que va a proteger. Y así si prueban la convivencia de los 5 años antes de la muerte del causante, pues esas familias todas, independientemente de si tienen... O sea que se tiene que acabar el término familia, porque se pueden tener muchas familias al tiempo. Pues en Colombia eso parece que la regla. El concepto familiar ¿La regla? Sí. No es excepción. No es la excepción. Está en la realidad y no en la formalidad. Sí. En lo que puedas probar que era familia, que compartían techo, mecho y mesa en conjunto, ¿no? Vamos a hacer otra pausa y estas pobres señoras todas les está yendo regular.
Entonces, cuando hay familia múltiple, en las situaciones que hemos analizado, esa pensión hay que repartirla, pero ¿me pueden ustedes explicar bien cuál es el criterio del juez para proporcionar entre las diferentes familias la parte que les corresponde? Pues depende, si hay hijos, los hijos tienen una porción de esa pensión. Si hay compañeras, la regla es por tiempo de convivencia simultánea, cuando son simultáneas, y pues se va a dividir la pensión. Eso no hay nada. Sí, pero los criterios, a ver, la esposa tuvo 5 hijos ya mayores, pero le dio 5 hijos y vivió con él 20 años, lo aguantó más de 20 años. La otra, una de las compañeras, vivió con él 5 años y tuvieron 2 hijos menores. Y la otra, la de antes de los 5 años, un hijo también menor. ¿Qué criterio tiene el juez para repartir esos recursos? En ese caso van los 3 hijos menores aparte. Las 3 señoras, o sea, privilegiados. Van aparte, va el 50% de la pensión, de los 100 pesos que cuesta la pensión, 50 pesos van para los hijos. Los otros 50 se dividen entre las señoras. La primera, que duró 20 años, tendrá un porcentaje mayor que la segunda en el ejemplo, que tenía solo 5 años. Tendrá una proporción mucho mayor. Pero lo que tiene que quedar muy claro para los televidentes es que los hijos van aparte, siempre que sean menores hasta los 18 y si estudian hasta los 25. Los hijos, digamos que tienen una prelación y una protección específica que va aparte. De hecho, si hay discusión entre las señoras, la pensión se suspende en el porcentaje que se debe asignar a ellas. A los hijos se les pague directamente. Y supongamos que el hijo tiene 17 años y la viuda es una señora de 85 años que básicamente tenía que vivir de eso. Entonces la ley protege a ese muchacho de 17 años más que a... Lo que pasa es que en el caso del hijo no es que lo proteja más, sino que no existe discusión sobre su condición de hijo. Mientras que en el caso de las compañeras y de la esposa hay una discusión de quién tiene derecho. Entonces, desafortunadamente, la realidad lleva a que el juez tenga que intervenir para definir quién tiene derecho. O sea, no le importa al juez la circunstancia de inanición, de incapacidad, de dificultad que tenga la compañera o la pareja del difunto, o al revés. Si es claro, se puede pedir por acción de tutela que haya una medida provisional, si es tan dramático el caso. Lo que tiene que quedar muy claro, además, Noemí, es que estos son órdenes que da la ley. No es que el señor se pone bravo con la esposa y entonces, como se dice popularmente, la deshereda y entonces dice, no, solo la pensión quiero que le quede a una amiga y a mi hijo. No. Esos órdenes no se pueden alterar, están en la ley y es lo que dice la ley. No Profe, eso es muy importante porque cuando íbamos a hacer este programa vimos la cantidad de gente que creía que el señor, por ejemplo, la compañera paralela o la otra, porque el señor le dice, no, a usted le voy a dejar la pensión. Eso no es así. Es lo que diga la ley y la jurisprudencia, porque la jurisprudencia sí que está haciendo cambiar estas realidades. Entonces, pues es muy grave porque entonces la capacidad, digamos, de decidir, por ejemplo, en un hijo de 35 años minusválido, que pues en realidad pues tiene una circunstancia, no tiene nada que lo favorezca frente a los menores. Es mientras conserve la condición de minusvalía que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. O sea, se le trata como si fuera un hijo menor. Exactamente, sí. Lo que tiene que quedar muy claro es que las AFPs modernamente, o sea, los fondos de pensiones tienen que preguntarle al señor quiénes conviven con él, quién es su esposa, sus hijos, para que cuando muera se pueda reconocer provisionalmente mientras se hace el trámite para ver si se presenta alguien más. Entonces, modernamente cuando el señor muere es mucho más rápida el reconocimiento de pensión de sobrevivientes que antiguamente, porque los fondos tienen la posibilidad de irlo reconociendo y si se presenta la otra señora, ahí sí toca suspender. Pero ya existe la posibilidad legal de irlo reconociendo de acuerdo a lo que dejó el señor indicado, siempre que concurra con el requisito legal de ser cónyuge e hijos. Sí, pero ya ustedes me decían la cantidad de sorpresas que se dan cuando ya muere la persona, que es terriblemente triste esa situación. Y antes de finalizar, solamente estamos viendo hoy pensiones de sobrevivencia. En los otros programas vamos a ver las otras clases de pensiones y vamos a profundizar sobre las fuentes y todo ese tema. La convivencia. Hubo una sentencia en estos días donde se reconocía la pensión de personas del mismo género o de diferente género o cónyuges o no cónyuges que tuvieran solamente convivencia. No importaba que no tuvieran comunidad de mesa, ni de techo, ni de lecho.
Es decir, básicamente que se pudiera probar que tenían una convivencia y una dependencia. Esto cambia radicalmente pues lo que hemos venido hablando y como la tradición de la pensión. ¿Cómo se le puede explicar a la gente cuándo se tiene este derecho a esta pensión y qué significa este nuevo reconocimiento de pensiones de convivencia diferente? Porque es que no hay familia, ahí hay una convivencia diferente. ¿Cómo se explica esa pensión de la sentencia que en estos días salió publicada en la revista Semana y que hasta ahora pude conseguir la sentencia? Sí, hay que revisar cada caso y cómo lo valora el juez. Yo creo que ese tipo de casos no se puede sacar una regla general. Creo que de todas formas hay que buscar unas reglas que va construyendo la jurisprudencia sobre cuándo hay familia y cuándo no. La regla del techo, lecho y mesa se mantiene y creo que debe haber una comunidad de vida y un proyecto al menos de familia para poder reconocer la pensión. Y no creo que se puedan derivar reglas generales de esos casos excepcionales. Pero a mí sí me parece gravísimo lo que ustedes están diciendo, porque la jurisprudencia la crean las sentencias, la asume sentencia, la coincidencia, claro. Y si ya hay un antecedente, entonces usted tiene una amiga o cualquiera de los que está viendo tiene una amiga. Proyecto común, sí, vamos a envejecer juntas, qué chévere, pero cada una más o menos tiene su casa, tiene su propia familia, pero tienen, y vamos y viajamos juntas, y cuando estemos viejitas ahora sí vamos a tener techo juntas y hay derecho a la pensión. Entonces, ¿cómo hace ese sistema pensional? No es tan fácil, porque digamos en los casos que tú mencionas que salieron recientemente, los jueces encontraban que existían algunos elementos que mostraban que eran un proyecto de vida común, que estaban asociados, por ejemplo, al pago de la medicina prepagada y al tema de los cuidados, que daban indicios de que esa pareja sí era una familia. No es simplemente que tengan un plan de vacaciones en conjunto. Pero doctora, lo que determina eso. Cuando uno compra una póliza es mucho más barato comprar la póliza entre 10 que comprar la póliza de salud entre 1. O sea, ¿qué prueba va a hacer de proyecto común comprar pólizas colectivas de salud? En este caso, que pagaba la salud era el señor, el causante, él pagaba su medicina prepagada. O sea, sí había una relación de cuidado y protección mutua, que eso fue lo que se probó. O sea, la una le paga la salud a la otra y la otra a la una, y entonces ahí hay un juego de pensión. Pues tendrá que evaluar el juez si de verdad existe esa familia, no, o simplemente una relación de amistad. Pero parece que la relación era de amistad, porque no había, vuelvo y repito, no había mesa, no había lecho, no era una pareja homosexual y no había techo. Entonces, ¿el tema cuál es? Pues creo que el juez evaluó muchas más pruebas que esta, porque había contradicción entre los hijos del causante y la familia de la señora que alegaba que sí era una pareja. Y encontró pues contradicciones de lado y lado, y seguramente encontró que la prueba que más peso tenía era aquella que mostraba que tenían un proyecto de vida en común. Y lo que decidió el juez ahí en ese caso es qué pruebas le daban la certeza de que existía ese proyecto de vida en común. Entonces no es cualquier relación ni cualquier situación particular. La última pregunta que les hago, y los voy a volver a invitar porque aquí veo a todos los que nos están ayudando a hacer este programa, que me dicen que todavía les quedan muchas dudas y nos va a tocar resolver dudas porque son los temas de todos los días. Con este sistema abriéndose cada vez más, ¿no hay riesgo de que las pensiones realmente necesarias, las de parejas heterosexuales u homosexuales, las de los hijos menores, las de los hijos inválidos, las de las superstites realmente necesitados, que cuando se amplía mucho el abanico, que ya vamos en cuántos billones más del 4% del PIB, igual que educación, no existe el riesgo de que se vuelva tan general que resulte imposible pagar pensiones? Pues si se abre de manera indiscriminada, sí. Si los jueces son juiciosos en aplicar las reglas, seguramente no va a ser tan grave. ¿Usted es optimista con que haya recursos para atender las pensiones en Colombia? Yo soy optimista si hay formalidad laboral y la gente cotiza para el sistema de seguridad social. Noemí, solamente el 30% de las personas que trabajan están afiliadas al sistema de pensiones y solo el 10% de ese 30% se va a pensionar. O sea que la hipótesis del profesor no es válida, porque hay muchísima informalidad y muchísimo incumplimiento con el pago. De modo que en el próximo programa seguimos analizando, porque es un tema muy importante y que implica riesgos sociales, riesgos económicos y humanos de toda naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.